¿Cuánta importancia puede tener este concepto para que nuestros abordajes terapéuticos tengan mayor calidad y profundidad? Vamos a empezar. La memoria explícita viene siendo todo aquello que nosotros podemos recordar de forma consciente. Aquello que podemos a voluntad decidir recordar o contar. Es una memoria ordenada y es una memoria racional, lo cual les podría yo decir que la mayoría de las personas es la primera memoria que ocupamos. Es la primera memoria que ocupamos porque es la memoria superficial. Cuando yo hablo de superficial, no le damos como una connotación ni positiva ni negativa, simplemente es una característica que quiere decir que está más arriba que la memoria implícita, está más consciente. Ahora, cuando hablamos de la memoria implícita, ya estamos hablando de una memoria que es más profunda y que no es de fácil acceso, que es más inconsciente. Cuando hablamos de que es más inconsciente, bueno, la vamos a encontrar a través de emociones, sensaciones corporales y recuerdos o imágenes con gran carga emocional, pero que son muy espontáneos y que no se accede a ello tan fácilmente ni a voluntad, sino que es evocado por alguna circunstancia o estímulo en nuestra vida o inclusive algo que nosotros estamos presenciando y que es evocado por ese estímulo. Entonces, ya hablando de estas dos memorias, la memoria explícita y la memoria implícita, entonces vamos a entender que se clasifican de la siguiente forma. La memoria explícita se clasifica, que es la consciente, en declarativa y en episódica. La memoria declarativa es cuando nosotros podemos decir de forma racional algo, cuando podemos contar algo de manera racional. Por ejemplo, de forma ordenada, clara, objetiva y con muy poco matiz emocional, sentimental. Esto permite que se puedan expresar conceptos, teorías de una forma muy clara. Esta memoria permite que hoy tengamos todo el avance y evolución que vivimos en todo, por ejemplo, los aviones, por ejemplo, los dispositivos, un bolígrafo. ¿Por qué? Porque es gracias a esta memoria declarativa, consciente, racional, ordenada, que se permite crear esta innovación en la humanidad y esta evolución. Y que también se permite compartir de forma racional de un ser humano a otro. Es una clase, por ejemplo, una clase magistral en donde se nos dan conceptos teóricos, muchas veces teóricos pesados, en donde se requiere digerir, pero el tono emocional es muy bajo. Eso permite que sea claro. Ahora, la memoria declarativa nos permite recordar cosas de manera consciente muy fácil y también nos permite contar historias de manera razonable, coherente y la mayoría de las personas, como lo decía hace ratito, solo ponen atención en este tipo de memoria. De hecho, cuando tú llegas a una reunión de trabajo, a una cita, a una reunión familiar, la primera memoria con la cual te estás relacionando es esta, la declarativa. Cuando tú dices, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? O si te estás presentando, hola, yo soy fulanito, ¿tú cómo estás? ¿Tú quién eres? ¿Dónde vives? Es esta memoria declarativa la que te permite recordar tu dirección, dónde vives, cuántos años tienes y toda esta información que le comunicas a la otra persona. A este tipo de memoria podemos recurrir de forma deliberada, activa y muy rápidamente. La principal función es permitirnos comunicar unidades separadas de información a otros individuos. Ahora, estos recuerdos, como ya bien lo dije, importantísimo, tienen muy poco
tono emocional. Vamos a pasar a lo que es la memoria episódica. Su nombre ya nos da cierta característica de lo que significa episodios. Episodios de nuestra vida que han formado parte de nosotros y que son muy significativos. Es cuando nosotros recordamos esa historia en la escuela con tal maestra, que esa maestra cambió mi vida. ¿Por qué? Porque me ayudó a ver algo que yo no había visto en mi potencial. Y entonces eso es una memoria episódica. ¿Por qué? Porque este tipo de memoria la seguimos recordando con facilidad, sigue siendo consciente, pero evoca ciertos episodios de nuestras experiencias ya con un tono emocional más alto, ya con sentimientos más altos, y que al evocarla también nos permite darle un sentido más profundo en el momento presente. ¿Por qué? Porque cuando la evocamos, es como cuando dices, no, ¿sabes qué? Cuando yo tenía 15 años, esta persona me ayudó y me ayudó a ver las cosas diferentes. Y hoy que tengo 30 y tantos, entonces le puedo dar un sentido todavía más profundo a esa experiencia. Estoy evocando ese recuerdo de mi pasado, pero lo traigo al presente y lo entiendo de una forma más profunda y le doy un nuevo sentido. Esta memoria, también a veces llamada autobiográfica, es cálida y con matices más emocionales, ya que estos recuerdos traen vitalidad, ya sean positivos o negativos. Es decir, también pueden ser recuerdos de una experiencia poco grata que viene a nuestra memoria y que recordamos inclusive ese tono emocional, como ese enojo, desagrado, no quiero volver a saber de ello, pero que inclusive esa experiencia que fue negativa en ese pasado, al poderla hoy evocar y recordar, también tenemos esa oportunidad de poder profundizar en el aprendizaje y en darle un significado más profundo en nuestro presente. Aquí está el tesoro de este concepto, de poderlo tener en el conocimiento y aplicarlo, integrarlo en nuestro abordaje terapéutico. ¿Por qué? Porque entonces vamos a entender que cuando nosotros acompañamos procesos a las personas y escuchamos esta memoria, primero la declarativa, que es la más racional, que es el cuento que nos hemos contado también, y después la episódica, que trae ya matices emocionales, cómo nosotros podemos acompañarle a la gente a tocar fibras sensibles de su pasado y en el presente a resignificar. Yo esto lo veo en una analogía como si lográramos ver nuestra historia de vida de cada uno de nosotros y de cada persona como piezas de un rompecabezas. ¿Por qué? Porque cada piececita que uno va siendo consciente, entonces vas acomodando algo, vas ordenando algo. Esa memoria que es más inconsciente empieza a hacerse más consciente para resignificarse. Resignificar quiere decir voy poniendo orden y le voy dando un nuevo sentido conforme lo que hoy estoy viviendo en la etapa que me encuentro y con lo que hoy mi contexto de vida me está manifestando. Ahora, regreso un poquito. Esta memoria episódica es también espontánea, pero es ambigua, a diferencia de la declarativa, no es tan racional. Forma una interconexión entre la memoria explícita declarativa, que es la más racional, con la memoria implícita emocional. Cuando hablamos de implícito ya hablamos de inconsciente. Cuando hablamos de implícito emocional hablamos ya de un tono emocional más intenso, más fuerte, sensaciones corporales que son irracionales pero que están guardadas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros
nos observamos y escuchamos lo que decimos, la propia historia que nos contamos también, podemos reconocer y tocar esas fibras del inconsciente para hacerlas conscientes. ¿Y esto en qué nos ayuda? Para ir cerrando el tema. Esto nos ayuda como seres humanos a hacernos más conscientes de nosotros mismos y a liberar contenidos psicológicos, emocionales que están muy inconscientes de una forma que sea liberador. ¿Qué quiere decir esto de alivio? De decir, pude reconocer que esto me está afectando y le pude poner palabras, le pude poner nombre. Y esto en el ser humano genera una sensación de alivio. Para ir cerrando, te comparto un ejercicio que te va a ayudar muchísimo, que es, recuerda algún evento de tu vida, del pasado, que haya sido muy impactante de forma positiva y escríbelo. Al escribirlo, vuelve a leerlo y observa qué sensaciones corporales, qué sentimientos, qué emociones surgen. Al observarlo, pregunta, ¿qué aprendí de esta situación? ¿Y cómo el día de hoy puedo darle un sentido más profundo? Y observa qué pasa. Esto sería trabajar con la memoria explícita e implícita, declarativa y episódica. Y el siguiente ejercicio es lo mismo, pero con un evento de tu vida, una experiencia de tu pasado que haya sido impactante de forma negativa, que haya sido doloroso, que haya sido muy difícil. Igual, escríbelo. Trata de que en esa escritura se plasme esas emociones, esas sensaciones corporales, eso que hoy viene y sale al consciente, sin censura. Y una vez que lo terminas, lo vuelves a leer y haces las mismas preguntas. ¿Qué me enseñó esta situación? ¿Qué aprendí? ¿Y cómo hoy le puedo dar un sentido, quizás más profundo, con mi presente, con lo que hoy vivo? Te vas a llevar una sorpresa al hacer este ejercicio porque es una sensación de profundizar en uno mismo, en esas experiencias, pero también de traerlas al presente, hacerlas conscientes y darles un sentido diferente. Yo esto lo llamo una actualización de la memoria, en donde la información que quizás puede ser que esté desordenada en nuestro pasado inconsciente, la podamos ir ordenando en nuestro presente. Deseando que este tema te sirva y también deseando que tengas más curiosidad y ganas de aprender de estos temas, me voy despidiendo. Por supuesto que este tema es muchísimo más amplio, de hecho es muy profundo, es más amplio, requiere de mucho estudio, pero te dejo esta introducción. Si te ha gustado, por favor déjalo en los comentarios, dale like, suscríbete y comparte.